Se puede sentir que ya no sentimos ese calor, ese calor entre hermanos por causa de esto que está sucediendo, pero que aún contra todo esto tenemos que, hermanos, unirnos más en oración, en el amor de Cristo, para seguir adelante en todo esto que está pasando. Son tiempos bien difíciles, pero ¿cómo sería, hermanos, en nuestra vida en cuanto al servicio a Dios en estos tiempos? Eso tenemos que tomarlo con mucho cuidado y entenderlo, que tal vez ya no vamos a poder servir como lo estábamos haciendo antes, con esa libertad, pero aún con todo esto, hermanos, no cambia los principios de Dios en nuestra vida. Pueden cambiar reglas, pueden cambiar cosas que tienen que ver con las leyes en cuanto a nuestro gobierno de la iglesia, pero no pueden cambiar los principios de Dios, no pueden cambiar los estatutos de Dios. Esos están establecidos por Dios y no pueden cambiar, aunque quieren luchar y están luchando para cambiarlos. ¿Ok? Entonces, muy importante. Nosotros, hermanos, quiero hablar de cómo tenemos que servir en estos tiempos difíciles, porque muchos, mire, muchos, los que siempre han sentido la responsabilidad de servir, ellos siempre están listos. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre están ahí listos para servir. No importando la tormenta, no importando la adversidad, siempre están listos para servir. Pero aquellos que no quieren tener una responsabilidad de servicio dentro de la iglesia, tristemente son indiferentes al servicio. Y este tiempo son tiempos que han tomado como una excusa para no servir al Señor. Simplemente son excusas que están tomando aún para no venir a los servicios, y que uno tiene que ser comprensible en el sentido de lo que está pasando. Pero yo, como se lo decía a una persona, está bien que haya faltado 1, 2 domingos, 3 domingos, pero ya es tiempo de entender que tenemos que estar aquí. Ya es tiempo de hermanos, de pararnos en la brecha, como lo decía la vez pasada, y hacer la diferencia. Es tiempo de entender que si Dios ha permitido que los templos se abran es porque Él tiene el control de nuestras vidas. Dios así lo hace, porque aun cuando cae la golondrina, dice la palabra de Dios, es voluntad de Dios, es voluntad de Él. Entonces, entender que si vamos a estar ya en el templo es porque Dios lo permitió, no porque nuestro presidente lo autorizó, nada más por eso, no, es porque Dios puso en el corazón de nuestro presidente que era necesario que los templos se abrieran. Entonces, si Dios lo permite, es porque Dios tiene el control. Entender que debemos de tener la responsabilidad como hijos de Dios y hermanos, de volver a tomar el lugar que nos corresponde. Muchos no van a volver, pero usted que ya volvió, tome la responsabilidad de estar en la casa de Dios sirviendo, porque usted es un siervo de Dios. Usted es un hijo de Dios, pero usted es un siervo de Dios. ¿Ok? Dios lo escogió a usted para estar dentro del templo sirviendo. No nomás sentado en una silla, sino para servir. El mismo Señor nos puso ejemplo y Él dijo: yo no vine para ser servido, sino yo vine para servir. Y el mayor en el reino de los cielos, lo dijo muy claro a sus discípulos, es el que sirve. Si usted quiere ser mayor en el reino de los cielos, usted tiene que servir, y el Padre Celestial lo va a poner en el lugar que tiene que estar. ¿Qué actitudes debemos de tomar como creyentes en estos tiempos? Porque estos tiempos se consideran ya, hermanos, el inicio de los últimos tiempos. Ya es el tiempo de dolor, los tiempos de dolor. Ya estamos pisando los tiempos de dolor. Y como le dije la vez pasada, y se lo vuelvo a decir ahora, ya estamos mirando allá lo que se está acercando, y que tal vez
no vamos a entrar a ello porque Dios nos va a llevar de esta tierra y no va a permitir que su novia pase el sufrimiento que viene para este mundo. No va a permitir que usted sufra, no va a permitir que usted pase lo que viene para este mundo, porque es la promesa del Padre, porque Él lo ha prometido. Aunque muchos lo niegan, aunque muchos no lo creen, yo lo creo. Yo creo que Cristo viene por mí, porque Él me lo ha prometido, porque Él no me dejará pasar la ira venidera, la ira que viene para este mundo. Es la promesa del Padre. Pero ¿qué actitud debemos de tomar en estos tiempos? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1, versículo 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Abre tu entendimiento a lo que estoy leyendo. El 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos de tomar, hermanos, nuestro servicio en estos tiempos, nuestra actitud de servicio en estos tiempos? Ahí lo está diciendo, así como Cristo lo hizo en el tiempo, hermanos, que Él estuvo en la tierra, sabiendo, hermanos, lo que había de venir para Él: la crucifixión, la pasión, el sufrimiento, la entrega total de ese Dios que se hizo hombre para venir, hermanos, a vivir entre nosotros y entregarse por amor de nosotros. En esa cruz sufrió lo oprobio, sabiendo lo que le esperaba. Él decidió sufrirlo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Él decidió, dice, quien padeció en la carne, pero ¿para qué? Para terminar con el pecado. El pecado que nos acecha, el pecado que nos aprisiona, el pecado, hermanos, que nos tiene cautivos muchas veces. Él ya terminó con él. Y dice que tomemos el mismo pensamiento. Y cuando habla del mismo pensamiento, habla de la misma actitud. En los últimos días los cristianos deberían de tener una actitud de compromiso. Él tenía el compromiso de entregar su vida. Él tenía un compromiso con la humanidad. Y a pesar de que él sabía lo que había de padecer, él prefirió cumplir con ese compromiso. El compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. No es más grande, hermanos. No es de muerte. ¿Ok? No es de muerte. Como lo que tuvo Cristo, un compromiso de muerte para darnos la salvación, para terminar con el pecado. Porque dice que Él quitó el pecado del mundo. ¿Sí? Lo que antes un sacrificio así era cubrir solamente el pecado. Pero Él vino con ese sacrificio perfecto y quitó el pecado del mundo. Terminó con el pecado. El pecado ya no nos debe de controlar. Ya Cristo hizo posible que el pecado ya no fuera un problema para nosotros. Aunque el pecado se nos va a presentar siempre. ¿Sí? Las tentaciones se van a presentar, y las tentaciones, cuando caemos en la tentación, el fruto de la tentación es el pecado. Pero Él nos ha dado la fuerza por medio de su Espíritu Santo para poder soportar la tentación y de esa manera no llevarnos al pecado. Ahora dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Y cuando está hablando de concupiscencia, está hablando de deseos desordenados que te llevan a pecar, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Nuestra actitud ahora debe de estar concentrada en hacer lo bueno,
hermanos, en estos tiempos, hacer la voluntad del Padre, tener santidad ante todas las cosas y lo más importante, concentrarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros y el propósito por el cual nos ha escogido para estar en la casa del Señor. ¿Y sabe qué? El propósito no es venir a estar sentados, hermanos, en una silla. El propósito de Dios para nuestra vida es, hermanos, que andemos sirviendo al Señor, predicando la palabra, hermanos, con nuestro testimonio mismo. Ganar a la gente, dice, sin palabra. Y cuando dice ganar a la gente sin palabras, se está refiriendo a nuestro testimonio. Predicar la palabra. Doy gracias a Dios por el hermano Adrián, que por ahí supe que anda predicando la palabra en las calles. Él tiene ese don. No cualquiera lo tiene, pero no porque usted no lo tiene, no tiene la obligación de hacerlo. Todos tenemos la obligación de predicar la palabra. Algunos tienen el don, el que no lo tiene de todas maneras lo tiene que hacer porque Dios nos ha mandado a llevar la palabra. La actitud que tomó Cristo fue una actitud, hermanos, de entrega. Sabiendo que había sufrimiento, sabía que Él iba a padecer. Y esa es la actitud que debemos de tomar en estos tiempos, de sufrir, hermanos. Mire, ahora muchos están tomando por excusa el tiempo de la pandemia. No se están congregando y dicen, es que no voy porque me puedo contagiar. El día que te vas a contagiar, si Dios quiere, va a ser hasta en tu casa, encerrado en tu cuarto. Porque esto está bajo el control de Dios mismo. Dios tiene el control de nuestras vidas, hermano. Dios tiene el control de nuestra vida. Ven a adorar a Dios en el atrio. Alaba al Señor en el atrio, porque ahí es donde hay bendición. Dice el Señor que aquí es donde Dios manda bendición y vida eterna. No dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Una actitud de sufrimiento, hermano, no puedes ni con tu propia carne. Dice allí, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que ahora el tiempo que nos queda, hermano, de vida en este mundo, sea para servir a Dios, para obedecer la palabra, para poner atención a los mandamientos del Señor, vivir en santidad, compartir la palabra, llevar las nuevas de salvación a aquel que se está perdiendo. Muchas veces hasta en nuestra propia casa se está perdiendo nuestros hijos, nuestra familia. Y estamos ignorando que Dios nos ha dado una responsabilidad de predicarles a ellos. De predicarle al que está alrededor nuestro, al vecino, al amigo, al que trabaja contigo. Al que se te atraviesa por enfrente, a ese le tienes que predicar. En los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones, hermanos. Un compromiso con Dios. Él es la fuente de vida. Él es el que nos da el ánimo para seguir adelante, el que nos da la fuerza. Él es nuestra fortaleza. Y si vienen tiempos difíciles, tenemos que estar bien agarrados del Señor. Tenemos que estar buscando constantemente la presencia del Señor en nuestra vida y que seamos llenos de su Espíritu Santo para poder soportar lo que ha de venir. El tiempo de prueba va a llegar, hermano. El tiempo de adversidad va a llegar a tu vida. Las profecías se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Tenemos que estar listos, hermanos, para pasar ese tiempo de prueba y de tribulación. Y no me estoy refiriendo a la tribulación de los 7 años. Esa tribulación a mí no me va a tocar. No te va a tocar a ti. No le va a tocar a la iglesia. No le va a tocar al que ha sido lavado con la sangre de Cristo. No le va a tocar al que tiene a Cristo en su corazón, al que ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo. A él no le va a tocar.
Me estoy refiriendo a esa tribulación, pequeña tribulación que vamos a mirar. En este tiempo estamos hablando de tiempos de tribulación. No podemos ignorar que lo que pasó en el mundo fue una tribulación, es una tribulación. Y todo conlleva a que la escritura se cumpla, hermanos. Tenemos que estar listos, preparados. En estos tiempos, escúcheme bien, estos tiempos difíciles, cuando los hijos de Dios deberían de estar más fuertes espiritualmente, tristemente están más fríos. Tristemente se están perdiendo. Cuando deberían de estar más apercibidos en las cosas del Señor, están más separados de Dios. Por eso el Señor, hermanos, permite. Porque una de las palabras que Dios nos dio al principio de todo esto era que Dios iba a probar a la iglesia. Porque había muchos que estaban jugando con las cosas de Dios. Y era necesario descubrir a todos aquellos que estaban jugando con las cosas de Dios, pero también era necesario establecer a los que en verdad tienen esa convicción en sus vidas. Y lo que yo creo, que si usted está aquí es porque usted tiene la convicción. Es porque yo creo que hay una necesidad en su vida de buscar de Dios. Porque Dios ha permitido todo esto para identificarlo usted, y no porque Él no sepa quiénes son, sino que muchas veces no sabemos nosotros quiénes son. Y Dios me mostraba que Dios nos iba a permitir como pastores mirar con quiénes estamos contando. Yo pude mirar, hermanos, en las arcas de la iglesia con quienes estamos contando. Yo pude mirar en las arcas de la iglesia que los verdaderos fieles, a los que tomaron responsabilidad y que sabían que Dios demandaba de ellos el cuidado del templo, el cuidado de los sacerdotes, porque Dios los puso a ustedes para ello. Dios nos permitió mirar todo esto, el corazón de muchos de ustedes. Algunos están tranquilos todavía y no se están congregando. Algunos están de vacaciones espiritualmente. Eso que el diablo se las crea. Es una excusa. Es una excusa para no venir a congregarte, porque no tienes necesidad de congregarte, porque no te interesa el congregarte. Pero a ti sí, que estás aquí. A ti sí te interesa, porque hay una necesidad, porque hay algo que demanda de ti estar en la casa del Señor, porque hay algo que te mueve dentro de ti para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está el Espíritu Santo en tu vida, y el Espíritu Santo no te va a dejar ahí tirado, no te va a dejar que tú seas un cristiano nada más entre comillas. El Espíritu Santo redarguye. Y cuando estamos haciendo algo mal delante de Dios, si tienes el Espíritu de Dios, no te va a dejar que sigas igual. Te va a redarguir y te va a traer a la casa del Señor. Y si es algo que tienes que arreglar delante de Dios, el Señor te va a llevar a que le entregues esa área de tu vida que está mal y que te está impidiendo estar en la presencia misma del Señor. Si el Espíritu Santo está ahí. Pero si no sientes nada de esto, tú que me estás escuchando aquí y tú que me estás escuchando allá por las cámaras, de aquel lado de las cámaras, déjame decirte, si no sientes nada, es que tú no tienes el Espíritu de Dios. Y déjame decirte, si Cristo viniera en este momento, te vas a quedar. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Cristo viene por gente sellada. Gente que ha sido sellada con el Espíritu Santo. Y la persona que es sellada con el Espíritu Santo es una persona diferente. Es una persona que no está viviendo conforme a las concupiscencias, como dice este versículo, de los hombres. Es una persona que vive diferente. Yo no estoy hablando de perfectos, estoy hablando de que no te equivocas. No estoy hablando de eso, nos equivocamos y en veces fallamos, pero tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Buscamos la santidad,
Nos equivocamos como seres humanos, pero nos ponemos a cuenta porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Tenemos que tomar la misma actitud que Cristo tuvo. Jesús mismo nos comunicó la misma idea cuando dijo: cualquiera que vaya en pos de él debe tomar su propia cruz y seguirlo. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escúcheme bien, ¿era fácil seguir a Jesús? No, porque Jesús iba caminando ¿hacia dónde? Hacia el sufrimiento mismo, hacia la crucifixión. No era fácil para los discípulos, pero aún así podemos mirar que después de que Jesús fue crucificado y el Espíritu Santo llenó a sus discípulos y los graduó como apóstoles, podemos mirar que murieron de la misma manera, tal vez de como Cristo murió, en sufrimiento, siendo mártires por la fe, por la palabra, por predicar a Jesús. No es fácil seguir a Jesús. Pero Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, cosa interesante. La primera cosa que te dice es negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque la batalla más grande que tenemos es contra nuestro propio yo. Peleamos con nosotros mismos. Es el enemigo más grande al cual nos estamos enfrentando, tu propio yo. El enemigo que todos conocemos y que sabemos que se llama Satanás, diablo, que el Señor lo reprenda, ese ya está vencido. Pero el hombre que tienes dentro de ti, ese hombre que está viciado, dice la palabra de Dios, conforme a los deseos de este mundo, ese hombre ya debe de estar muerto, porque el Espíritu Santo está en ti. Ya debe estar enterrado. Ese hombre es con el que se pelea y se lucha día con día. No es fácil seguir a Jesús. Niéguese a sí mismo. No soy yo, es lo que Dios dice. Es estar en la casa del Señor este día. Mi carne no quiere venir. Mi carne prefiere estar en casa, descansando. Mi carne quiere estar allá, acostadito. Es el día que descanso, pastor, el día que no trabajo y descanso más. Mi carne quiere hacer eso, pero déjame decirte, ahí dentro de ti, de ese mismo cuerpo que no quiere venir, está el Espíritu Santo. Ahí está el cuerpo espiritual peleando y luchando, porque dice que tu cuerpo interior desea estar en la casa del Señor, como lo decía David. Decía que su alma deseaba estar en la misma presencia de Dios. Y nuestro cuerpo exterior se revela, pero nuestro espíritu anhela estar en la presencia del Señor. Y aquel que tiene el Espíritu Santo no puede ser vencido por la carne. Por eso dice que este tiempo que nos queda debe ser para servir, estar concentrado en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que hoy estés en el templo alabando al Señor. Hoy estés en el templo. Ahorita ya mucha gente está muy a gusto y déjame decirlo así, por las redes sociales recibiendo el mensaje, ya no quiere presentarse en el templo. Sí, está bien que lo recibas ahí, porque no está abierto el templo donde el que congrega, pero si ya el templo ha sido abierto es porque Dios quiere que vayas al templo a adorarle y glorificarle. Eso es lo que Dios quiere y es su voluntad, y debemos de entender que es la voluntad de Dios. Tomar tu propia cruz significa comprometerte y no mirar hacia atrás. Es avanzar hacia adelante, dejar lo que ya se quedó atrás y avanzar hacia adelante. Ya dejar el pasado, las cosas que te han lastimado, ya déjalas atrás. La herida que fue abierta por lo que viviste en el pasado, ya déjalo atrás para que sea sanada esa herida.
Ya es una vida nueva la que tienes que vivir en Cristo, porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva mentalidad, una nueva actitud ante todas las cosas. No importa lo que estamos pasando, pero hoy tengo que estar en la casa del Señor, adorar a mi Padre Celestial, para exaltar al que lo merece, al que entregó su vida por mí. Hoy es el día de adoración. Hoy es el día que tengo que estar con el cuerpo de Cristo, adorando a la cabeza que es Cristo mismo. Yo tengo que entender eso. Armados del mismo pensamiento que Cristo tuvo, un pensamiento de sacrificio. Muchos de nosotros somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado porque porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. El mismo pecado nos está derrotando muchas veces cuando Cristo ya dice que ya no debe de ser un problema para ti, porque Él ya lo quitó. Pero estamos muchas veces fallando. Estamos perdiendo la batalla porque no queremos sacrificarnos, hermano. Hermanos, las batallas, en las batallas, para poder obtener la victoria, se necesita sacrificio. ¿O no? Se necesita sacrificio. Si leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar en las historias de guerra, cuando los hijos de Dios peleaban, cuando el pueblo de Dios peleaba, siempre decía el Señor, hey, ya victoria es tuya. Y cuando el Señor le decía la victoria es tuya, el pueblo no se iba de fiesta y se iba a descansar. No, cuando el Señor le decía la victoria es tuya, el pueblo se preparaba para la pelea, para la batalla, porque aun cuando el Señor le decía la victoria es tuya, yo te he dado a tus enemigos en tus manos, ellos sabían que tenían que sacrificarse y pelear, hermanos, para obtener esa victoria. Aunque Cristo ya se las había dado, aunque Dios ya se las había dado, ellos tenían que pelear esa batalla. Y cuando el Señor nos ha dicho que el pecado ya ha sido quitado, no quiere decir que ya todo está bien. Es necesario luchar, pelear, y con el primero que vas a pelear es con tu propio yo. Es necesario, hermanos, levantarnos y sacrificarnos y estar listos. ¿Cómo podemos, hermanos, enfrentar la tentación? ¿Sabes cómo? Con la palabra del Señor, como lo hizo el mismo Señor en el desierto, cuando fue probado. Y dice la palabra que fue probado en todo, con la misma palabra, y estando llenos del Espíritu Santo, porque dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. De la misma manera, Él es nuestro ejemplo y nos ha demostrado cómo hacerlo, con sacrificio. Hay que sacrificar nuestras rodillas. No basta, hermano, solamente con un día, domingo, de venir a adorarle y glorificarle al Señor. No tenemos entre semana. Usted tiene que buscar la presencia de Dios en su casa. Usted tiene que llenarse de la palabra en su casa. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo en su casa. No podemos estar en el templo, pero en tu casa llénate de Dios. Es necesario sacrificio, esfuerzo. No es fácil. Y más en estos tiempos, no es fácil, hermano. Tenemos que estar parados en la brecha. Es necesario el sacrificio. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento que Cristo tuvo. Si queremos la victoria, que ya se nos es dada fácilmente, Jesús nos llamó a tener una actitud que esté dispuesto a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. Si queremos la batalla, hermanos, la batalla no es fácil. La batalla es difícil. Es un sacrificio que requiere de esfuerzo. Tristemente,
Tristemente, no entendemos esto porque nosotros queremos las cosas a lo fácil. Por eso no valoramos, hermanos. No valoramos las cosas que Dios nos da. Mire, ahorita, cuando no tenemos que comer, deseamos que nos den. Y ahorita puedo poner este ejemplo porque lo estamos viviendo. Cuando tenemos hambre y no tenemos dinero para comprar comida, que aunque en este país no te mueres de hambre porque este país está bien bendecido, deseamos que alguien nos dé. Deseamos que las tiendas que nos están donando nos den más donaciones. Pero tristemente en veces no hay. Pero en este tiempo que hay abundancia, que nos han estado dando bastante donaciones, hermanos, yo puedo mirar que estamos rogándole a la gente para que se la lleve. Y decimos, wow, ¿cómo es posible eso? Estamos hablándoles para que venga, por favor, pero venga, por favor, mucha comida, por favor, hermano, venga por la comida, y si usted tiene, regálele a su vecino. Pero como yo ya tengo mi refrigerador lleno, hay que le hagan como sea, que se les eche a perder. Es responsabilidad de la iglesia trabajar juntos, porque esta es una bendición que Dios nos ha dado. Y si estamos, hermanos, tirando comida porque se nos está perdiendo, porque no se la están llevando, usted es responsable también de esto. Si usted tiene su refrigerador lleno, dele gracias a Dios, pero llévesela porque el vecino está necesitado. Llévesela porque fulanito no está trabajando y necesita comida. Usted tiene que ser, dice la palabra, que tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Debemos de ser, hermanos, como hijos de luz, más astutos que los hijos del mundo, que son los hijos del diablo. Escúcheme bien. Total, es una bendición y hay comida. Hay que ponernos, usted puede, hermano, deme tanto, yo lo voy a llevar a fulanito, a sutanito, yo ya los tengo visto. Usted tiene que visualizar qué hacer con esa comida. La tenemos que dar porque es triste echarla a la basura y eso es pecado. Y es un tiempo de abundancia, y en el tiempo de abundancia tenemos que estar listos, y en el tiempo de la escasez tenemos que estar listos, pero nuestra mente no se puede dormir. Hay que entender que es una bendición para la iglesia, y cuando hablo de la bendición para la iglesia no me estoy refiriendo para que tenga sus refrigeradores llenos, me estoy refiriendo para ser de bendición para otros. Entendamos ese principio. Iglesia cristiana, ¿qué? Siervos de Cristo, por favor, despierte. A estas alturas todos tienen carro. Doy gracias a Dios por la hermana Clarita. Ya te dije Clarita, mija. Hermana Clarita y el hermano Alfredo también. Doy gracias por sus vidas, porque van hasta allá. Gracias por Jera, que con su carrito ahí, pero ahí va hasta allá. Y nos están ayudando, hermanos. Pero usted tiene carro, usted sepa que necesitamos mano de obra. Hacerle, hermanos, valorar el nombre que Dios nos ha dado como siervos de Cristo. Somos siervos de Cristo de por sí, pero tenemos el nombre de la iglesia, siervos de Cristo. Que se mire que los siervos de Cristo en esta ciudad están sirviendo a la comunidad. Entonces entendamos que no podemos estar tirando esta bendición. Y eso se requiere ¿de qué? De sacrificio. Vas a sacrificar tu gas, vas a sacrificar tu tiempo. Pero ¿sabes qué? Ese sacrificio, y Dios nos lo ha mostrado, que el sacrificio en el reino es recompensado. El sacrificio de Cristo fue recompensado con la salvación para nosotros. El sacrificio de Cristo fue recompensado, hermano, escúcheme bien, para el perdón de pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos llevó a la vida eterna. Es necesario entender esto. Una actitud, hermanos, como la que tuvo Cristo. Pero todavía ni siquiera nos queremos sacrificar para venir al templo. Mucho más vas a avanzar más para allá. Y nosotros ya no tenemos que estar batallando con esto, por favor. Y el que me está escuchando allí y no vino el día de hoy, te lo digo a ti.
Ya no tienes que batallar con esto. La pandemia ya, olvídate de la pandemia, tapa tu boca, lávate las manos y punto y aparte. Y ven y alaba al Señor con libertad. Así es esto. Ven al templo. Dios te quiere en el templo, por eso lo abrió. Y Dios puso en el corazón de nuestro presidente dar la orden de que se abriera contra todos aquellos que no querían. Porque todavía están peleando por cerrarlos. Por eso te digo que si no, Dios mira en tu corazón que tú no tienes interés de estar en el templo adorándole, Dios va a cerrar los templos otra vez. Dios tiene que mirar nuestro amor y nuestra pasión por Él en nuestro corazón para que Dios actúe y obre a nuestro favor. Es necesario sacrificio. Y aquí está este versículo hablando de sacrificar, hermanos, algo que tiene que ver cuando estamos fallando delante de Dios constantemente. Y aquí específicamente está hablando del pecado. Porque el pecado, aunque Cristo ya lo quitó en la cruz del Calvario, escúcheme bien, todavía estamos nosotros batallando con Él. Porque acuérdate que así es Dios. Dios te da la victoria, pero tú tienes que pelear por ella. Dios nos quitó el pecado, pero tenemos que pelear contra Él. Qué interesante es esto. Pero dice allí Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Por tanto, dice la palabra de Dios el 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, aquí viene el sacrificio, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué interesante es esto. Interesante. ¿Ok? Si fuera así, literalmente este versículo, todos viniéramos tuertos, hermano. Todos vinieron sin un ojo y a lo mejor unos hasta sin dos. ¿Verdad? Con un perro ahí guiándose. Da de risa, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no es así. Pero aquí está usando un ejemplo donde Él está diciendo que es mejor una cosa por otra. Y se está refiriendo a un sacrificio. Es mejor sacrificarme estar en el templo. Decía una persona una vez que estamos ministrando un matrimonio y nos decía a esa persona, yo no quiero ir. ¿Por qué no va usted a la iglesia? Le decía yo. Porque yo no quiero estar de hipócrita como mi esposa. Mi esposa levanta las manos y ahí está alabando a Dios, pero es una hipócrita en mi casa. Y le dije, más vale, mire, estar como su esposa, como hipócrita, y que después no venga el Señor, que venga el Señor y usted no esté en el templo. Si el Señor viniera por nosotros y estuviéramos en el templo y dijera, nomás me voy a llevar a los que están en el templo, ¿qué pasaría con usted? Ahí cambia la cosa. Y le voy a decir esto de esta manera. Yo estoy ministrando al matrimonio. Estoy ministrando al matrimonio. Ella está en la iglesia y yo la veo día tras día de servicio, adorando y glorificando al Señor. Y a usted no lo veo. Y a usted no lo veo. A usted día con día lo veo en su casa trabajando, pero en el templo no lo veo. Y cuando estoy ministrándolo, viene ella y yo escucho la versión de ella. Y luego viene usted y escucho su versión. ¿A quién le voy a creer yo como pastor? Usted analice lo que le estoy diciendo. ¿A quién le voy a creer como pastor? ¿A ella que esté en el templo adorando y glorificando al Señor cada servicio? ¿O a usted que no está en el templo y está haciendo sus propias cosas? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién le voy a creer como pastor en su versión que me está dando? Lógicamente al que está dando frutos de que todo está bien. Al que está allí. Aún porque cuando venimos al templo porque somos perfectos. No, porque somos imperfectos, porque necesitamos de Dios. Lógicamente yo le voy a creer más a ella que a usted, le dije.
Porque esto se requiere de sacrificio. Ella está a lo mejor peleando con su carne, pero ahí está sacrificándose delante de Dios. Y usted, muy mono en su casa, muy mono en su trabajo, muy mono haciendo sus cosas, cuando el Señor nos dice que en el templo es donde Dios manda bendición y vida eterna. Y Dios dice que de gloria en gloria somos transformados, y se está refiriendo a la gloria derramada en los atrios del templo. Esto trabaja así. Sacrificio, hermano. Es un sacrificio. Venir al templo es un sacrificio. A mí no me diga, no, para mí no es fácil. Y si usted me dice, para mí no es fácil, usted es el que más falta. Porque es un sacrificio. Para mí es un sacrificio venir al templo. Una preparación. Y el primero que se quiere revelar, iba a decir mi esposa, pero no, es mi carne. La primero que se puede revelar es mi carne. De no venir. Es tu carne con la que vas a batallar. De repente vas a escuchar hasta voces. Ahora hasta tienes voces integradas que ya te dicen, quédate, está suave el sillón, la cama. Mira qué calorón, 110, 105, ¿a qué? Si te habla el pastor, dile, es que estuvo haciendo mucho calor, pastor. ¿Qué le diría el pastor a usted si usted le diría eso? Hermanos, es importante entender que es un sacrificio. Estos tiempos que ya estamos viviendo y todavía con esas cositas. Ya hasta hay muchos que por falta de conocimiento tal vez, porque no han querido entender la palabra, ya hasta agarran la florecita. Sí voy, no voy, sí voy, no voy. Y quedó el no voy y ya no vino. Ya esto no es así. Es una decisión firme porque hay convicción, porque yo entiendo que es el día que tengo que estar en la casa del Señor adorando y glorificando, porque a lo mejor el Espíritu Santo me va a hablar ahí. Porque la respuesta que necesito Dios la tiene, pero la va a tener ahí en el templo, en la presencia misma del Señor. Es importante, hermano. El templo donde se reúne el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es una puerta a una dimensión diferente a la que estamos viviendo. Es una puerta a la tercera dimensión, donde está el poder de Dios, donde está la misma presencia de Dios, y está bajando, hermanos, para nosotros. En los tiempos antiguos, el arca representaba la presencia de Dios, y el ritual que hacía el sacerdote, que era una vez al año, eso hacía que la presencia misma de Dios bajara ahí. Y que no podían disfrutarla el pueblo, solamente los que podían entrar a esa misma presencia, que era el sumo sacerdote, y que muchas veces el sumo sacerdote caía muerto porque no estaba listo. Y nosotros que tenemos la libertad de poder, hermanos, tener esa experiencia sobrenatural de la misma presencia de Dios, y que no nos ha puesto, hermanos, Dios, tantas cosas para recibirla, solamente abrir nuestro corazón, solamente aceptar al Espíritu Santo, solamente ser hijo de Dios, que nos ha dado esa oportunidad de perdonar nuestros pecados. No queremos entenderlo y no queremos aprovecharla. Tristemente, tenemos que hacer un sacrificio. Un sacrificio. Si no hemos sufrido físicamente por seguir a Cristo, hermano, no hemos sufrido. Aún podemos conectar por fe, aún podemos conectarnos por fe con Jesús, quien padeció en la carne. Tenemos que renunciar al pecado, porque no vamos a tener escapatoria de ese poder del pecado, porque el pecado tiene poder, pero Cristo venció el poder del pecado. Y de la única manera que lo vamos a lograr es teniendo ese contacto, esa unión con nuestro Señor Jesucristo. Tú ya hiciste la decisión y aceptaste a Cristo en tu corazón. Vino el Espíritu Santo y te selló, pero constantemente tenemos que estar conectados con Él, porque es el que nos da la fortaleza, el que nos alimenta el Espíritu. Es importante entenderlo. Pedro mismo nos está diciendo en su palabra que hay dos cosas importantes que debemos de hacer.
Primero, no vivir más en pecado. Y deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso con la respuesta: no vivir más. Como lo dijo Pedro, no vivir más en pecado. Porque esa decisión la tomamos cada uno de nosotros. Aunque Dios nos da la oportunidad, porque ese es el libre albedrío que empieza a trabajar en nosotros. La libertad de decir no, sí. Tú no le puedes echar la culpa a tu esposa, a tu amigo, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, porque has pecado. Como muchos dicen así: es que por culpa de él, por culpa de ella. No, eso es personal. Cada uno de nosotros somos responsables de si pecamos o no pecamos, de decir sí o no. Cada uno de nosotros. Usted no le puede echarle la culpa a su padre, a su madre, por lo que está pasando en su vida. Es que mi padre tiene la culpa de cuando yo estaba chiquito y me hizo esto y aquello, hizo aquello, y yo miré. No, cada uno de nosotros somos responsables de querer vivir con ese dolor, con esa herida. Cada uno tenemos la decisión de decir: eso no me va a molestar, no me va a molestar más. Si mi padre o mi madre es un diablo, una demonia, una diabla, ¿verdad? También es problema de ella y de él. Si mi hermano no quiere, es problema de él. Si mi esposa no quiere, es problema de ella. Pero yo decido no vivir más en pecado y obtener la victoria que ya Cristo me dio. Dios me dio victoria. Ahora eso requiere, denle el aplauso al Señor, pero eso requiere de esfuerzo y sacrificio, porque no es fácil. Yo te echaría mentiras si te dijera que es facilito. Mira, no es fácil, pero requiere de sacrificio y esfuerzo. Segundo, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. O sea, ¿cuántos años tengo? Duré 35 años en pecado, haciendo cosas malas. 50 años en pecado, haciendo cosas malas. Dice la palabra que me quedan 20 años o 30 años de vida, según lo que dice la palabra. 70, 80 es la vida del hombre, los posteros días. Tengo 50, me quedan 20 o 30 años de vida. Esos 20 y 30 años de vida los quiero vivir haciendo la voluntad del Señor. Los 50 años se fueron a la basura. No tuve puntos a favor en ese tiempo. No pude hacer puntos a favor, pero tengo 30 años que puedo hacer puntuación a mi favor. Entonces decido hacer la voluntad del Padre Celestial y no vivir más en pecado, amando a mi familia, amando a mis hijos, amando a la gente a mi alrededor, amando a mi enemigo. Esa es la mentalidad que debemos de tener en este tiempo. Haciendo la voluntad del Padre y yendo al templo a alabar al Señor, adorándole. No se abre entre semana, pero voy el domingo, voy el día que se me diga, voy a estar listo allí y estar listo cuando digan la noticia: ya vamos a ir tal día, vamos a ir otro día. Hermano, estar listo, ¿por qué? Porque he decidido hacer la voluntad de mi Padre estos 30 años de vida que me quedan. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Usted cree que Cristo no sabía que nomás su vida, después de empezar su ministerio, que fue a los 30 años, no sabía que solo eran 3 años y medio que le esperaban de vida? Él sabía. ¿Y qué hizo? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre, aunque Él es perfecto en toda su vida. Yo sé que no cometió errores, no cometió pecado, porque es perfecto. Pero hablando del tiempo que le quedaba después de comenzar su ministerio, eran 3 años y medio, y Él hizo la voluntad del Padre. Hermanos, los 30 años que te quedan, 40, no sé cuántos, o tal vez tienes 20 años y te quedan 60 años de vida. Déjame decirte, decide servir a Dios, decide hacer la voluntad del Padre, porque eso es justo. Ven, hermanos, y haz la voluntad del Padre, busca su presencia, que ya no sea un problema el que si vas a la iglesia, no vas a la iglesia. Ahora yo no digo que vas a ser perfecto, porque eso te echaría mentiras. Yo no estoy hablando de perfección, te estoy hablando de hacer la voluntad del Padre, y el mismo Señor sabe que mientras estemos en este cuerpo vamos a fallar, pero aún así tenemos que ponernos a cuenta día con día, y la voluntad del Padre es que te pongas a cuenta día con día.
Entonces entender eso es importante. Termino con esto. Y todavía me falta mucho, pero termino con esto. En los últimos días los cristianos deberían vivir con actitud de sabiduría. Primera de Pedro capítulo 4, 3 al 6 dice: basté ya, ahí está hablando Pedro, basté ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿en qué? En lascivias. Estoy en 1 Pedro 4, versículo 3. Vuelvo a leer al principio. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución. ¿Y os qué? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuántos años tienen? No sé. Yo estoy hablando de mí. Voy a decir que tengo los 11 años sirviendo al Señor como pastor, y voy a hablar para atrás. Tengo 39 años tal vez que le di gusto al mundo, le di gusto a la gente haciendo pecado, haciendo maldades. Pero dice allí el apóstol: baste ya el tiempo que le serví al pecado, a la gente que estaba contenta con lo que hacía, la gente que estaba contenta con lo que hacía. Me acuerdo que cuando comenzamos hace años aquí, estoy hablando de hace 24, 23 años atrás, tenemos mucha gente trabajando. Y semana tras semana, toda esa gente la tenía en mi casa, con carnes asadas, con licor, y algunos hasta con droga. Y constantemente bien contentos los tenía. Pero cuando el Señor vino a mi corazón, porque yo andaba lejos de Él, y entendí que tenía que restaurar mi vida, esa gente desapareció. Y algunos se molestaron. ¿Cómo que ya te vas a hacer hermanito? Que ya no, que ya estuvo. Inclusive algunos tuve que llegar y decirles: hey, no los quiero aquí, ya se acabó. Aquí no más licor, no más música de esta. Les tenía un garage bien preparado con películas, les tenía hielera, les tenía asador, les tenía todo, y ahí se la llevaban, aunque no estuviera yo. Y llegué y les dije: no los quiero aquí, ya se acabó. He decidido hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y algunos se molestaron. Y aquellos que te decían que eres mi amigo, mi compa, que mira, yo hasta la muerte contigo, como se lo dijeron a Cristo, se desaparecieron. Hasta de este mundo los borró el Señor. Sí, hermanos. Dice allí que nos ultrajan, quiere decir, porque ya decidimos no hacer lo que a ellos les gustaba que hiciéramos. Hasta nos critican. ¿A quién lo han criticado porque ya no hace lo correcto? Digo, lo incorrecto. ¿A quién lo han criticado? Porque ahora está haciendo lo correcto. Yo creo que todos. A todos. A todos. ¿A quién no le han dicho: hermanito hipócrita? Hipócrita. Hipócrita. ¿Más hipócritas por acá? Eso nos han dicho a todos. Nos ultrajan, dice ahí, porque ya no hacemos lo que antes hacíamos. Pero ellos, dice la palabra, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Escúchenme bien. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Él predicó la palabra, no nomás a buenos hermanos, predicó a malos también. Se crió juicio sobre ellos. Y aquellos que nos han ultrajado, han escuchado el evangelio, se ha creado juicio entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Y para qué? Para el que el día de mañana, cuando vaya a compadecer uno delante de Dios, el Señor tenga la prueba de que se les abole. Es que a mí nadie me dijo, nadie me dijo que, ¿cómo no? Aquí está. Se te predicó la palabra tal día. Tal día se te predicó la palabra, aquí está la prueba. Entonces ahí el Señor va a tener una justa razón para echarlos al lago de fuego. Aunque ya sabíamos que no eran de Él y para allá iban, pero los que somos de Cristo, sabíamos que seguir a Cristo no era fácil, era sufrir, hacer sacrificio. Y entonces ante todo eso no nos importó que se iban a burlar de nosotros, que nos ultrajaran. No nos importó el bullying, escúcheme bien. No nos importó, hicimos la decisión de seguir al Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que murió por ti en la cruz del Calvario, al que te dio vida eterna, al que abrió las puertas celestiales para ti, al que te puso en lugar celestial, al que te llamó familia divina, al que te llamó iglesia, al que te lavó con la sangre, al que perdonó tus pecados, al que anotó tu nombre en el libro de la vida, al que te llevará por una eternidad con Él. Y le puedo seguir. Tomamos esa decisión. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tomaste esa decisión, sí o no? Estás aquí porque has tomado la decisión de seguir a Cristo. Y seguir a Cristo, hermano, requiere de sacrificio. Estar aquí en la casa del Señor requiere de sacrificio. Y el primer sacrificio es luchar contra tu propio yo. Que me estás escuchando y no viniste, hermano. Porque esto es para los que no vinieron. Escúchame bien. Vence a tu carne y ven y glorifica al Señor. Siento un celo de Dios, de que no entiendas que hoy es un día importante de estar en la casa del Señor, adorando y glorificando. Pero yo lo puedo hacer en mi casa, pastor. Lo tienes que hacer en tu casa. Pero yo lo puedo hacer en el trabajo. Lo tienes que hacer en tu trabajo. Y donde quiera que andes le tienes que adorar y glorificar. Pero hoy estar unidos como cuerpo es importante. Y hoy tenemos que adorarle a Él como cuerpo. A Él que lo merece todo. La gloria sea para Él. La gloria sea para Él. La adoración sea para Él. La adoración, la alabanza, la exaltación sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte en tus pies. Es necesario entenderlo, hermanos. Discúlpame si me emociono, pero es necesario entenderlo. Es necesario entender que es importante estar en la casa del Señor. Tiempos difíciles vienen. Esto es una probadita de lo que va a venir y que va a ser cada vez peor. Y va a ser más constante. Porque el propósito del enemigo es destruir al hombre, es destruir a los hijos de Dios, es destruir a todo lo que es Dios. En los postreros días dice que se levantarán contra todo lo que es Dios. Esto es el principio de esa profecía. Y es difícil, hermanos, pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado la oportunidad todavía de mirarnos en el templo, de adorarle. No subestimen la oportunidad que Dios ya dio. Adoremos al Señor. Exaltemos al Padre Celestial. Digno es Él. Digno es Él. Voy a invitar, hermano, venga. A Él sea la gloria. Cierra tus ojos. Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y tu gracia. La oportunidad que nos das de estar nuevamente en tu casa. La oportunidad que nos das, Señor, de adorarte y glorificarte.
Ayúdanos a entender que tú hiciste sacrificio grande para que nosotros tuviéramos esta oportunidad de estar juntos. Sacrificio grande por nuestra salvación y el perdón de pecados, por la vida eterna. Sacrificio grande hiciste tú, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas nuestras vidas y que nuestro entendimiento sea abierto, nuestro corazón sea quebrantado, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor. Llena nuestra vida. Llena nuestra vida, Señor. Cúbranos. Así con tus ojos cerrados, pastor, yo entendí el mensaje. Ore por mí, pastor. Yo entendí el mensaje. Levanta tu mano al cielo y en el nombre de Cristo, Señor, declaramos bendición para todos los que están levantando su mano. En este momento, Señor, que tu Espíritu Santo toque y quebrante, Señor, el corazón de tus hijos. Que bendiga, Señor, y ponga fuerza en nuestras vidas. Que tu Espíritu nos fortalezca cada día para seguir adelante ante todas las circunstancias, Señor. Bendice, Señor, a la iglesia, a tus hijos que estamos aquí. A los que no estuvieron hoy, Señor, también bendícelos. Te lo pedimos, Señor, aun si hay enfermedad, en el nombre de Jesús pedimos sanidad por el que está enfermo, sanidad por el que está pasando problemas legales. En el nombre de Jesús, obra a su favor, Señor. Que tú seas obrando en cada necesidad de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea poderosa, Señor. Remueva nuestras fibras espirituales y entendamos, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Fortalece a la iglesia en general, a los pastores que predican tu palabra, a los siervos que llevan tu palabra, al que sirve en el templo, aún aquel que barre y limpia el templo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por la persona que tiene que ver en el reino de los cielos, que tú lo bendigas, al que se esfuerza para estar, Señor, alabándote y glorificándote cada día. En el nombre de Jesús. Tú que me estás escuchando de aquel lado de las cámaras, en este momento te quiero invitar a que tú abras tu corazón y que le digas al Señor: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de mis maldades, perdóname mis pecados, Señor. Yo te abro mi corazón para que entres en mí, Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu. Quiero ser propiedad tuya. Acepto la salvación que me das, acepto tu palabra, acepto el perdón de pecados. Y gracias porque mi nombre está anotado en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz que hiciste, Señor, para mí, para que yo pudiese ser salvo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pido que me guíes. ¿Qué pasos debo de tomar? Gracias por todo. En Cristo Jesús, amén. Si hiciste la oración, te quiero decir que ahora perteneces a la familia celestial. Esta oración tal vez la mires tan sencilla, pero tiene mucha importancia en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles están alegres y están haciendo fiesta porque te has arrepentido. Ahora perteneces a la familia celestial. Ahora eres mi hermano en Cristo. Te felicito. Dios te bendiga. Y a toda la iglesia, a los que nos están escuchando, quiero decirles que se conecten para la próxima semana para estar en el mismo sentir. Dios te bendiga y hasta la próxima.